Elena Torres se ausentó solo un instante, justo el tiempo que tardó en fregar un plato en el fregadero de la cocina. En el patio trasero estaba su hija de 17 meses, Sofía, acompañada por su nuevo perro, Rocco, un pastor alemán que la familia había acogido hacía apenas unos días. Cuando volvió a mirar por la ventana, esperando una tierna escena de su niña jugando con su nueva mascota, la imagen que vio la dejó paralizada. Rocco estaba empujando a Sofía con agresividad. Al principio Elena se preguntó si le estarían engañando sus propios ojos. Quizás solo era un juego, pero no lo era. Los movimientos del perro eran intensos, casi frenéticos. El pequeño cuerpo de Sofía se desplomó sobre el césped, quedando completamente inmóvil. Por un momento el tiempo pareció detenerse. El corazón de Elena le martilleaba en la garganta mientras el plato se le resbalaba de las manos, estrellándose en la pila. Abrumada por una marea de pánico, abrió la puerta de golpe y corrió hacia ellos, gritando el nombre de Rocco. Entonces se produjo un instante que casi le destrozó el alma. Rocco agarró a Sofía por el pañal y la lanzó por el césped como si fuera un juguete. Elena soltó el grito más fuerte de su vida. Sus rodillas amenazaron con doblarse mientras todas las historias horribles que había oído sobre ataques de perros inundaban su mente a la vez. ¿Cómo había podido confiar en ese perro? ¿Cómo había podido dejar a su hija sin supervisión? Pero al llegar junto a Sofía y estrecharla entre sus brazos, presenció algo que cambió por completo su percepción de la situación. Rocco no avanzaba hacia ellas. Al contrario, se tambaleaba. Un instante después se desplomó. Tan solo unas semanas antes, la vida en casa de los Torres era más serena, estable y predecible. Elena Torres era una entregada maestra en un colegio de primaria de Oviedo. Su marido, David, era un ingeniero de software que trabajaba desde casa. Los dos criaban a su hija Sofía, una niña despierta y curiosa. Su vida era agradable, pero sentían un vacío. Elena y David habían estado considerando ampliar la familia. Habían hablado de la posibilidad de tener otro hijo, pero no sentían que fuera el momento. Así que Elena propuso una alternativa, algo a menor escala pero igualmente significativo. ¿Y si adoptamos un perro?, le había planteado a David una noche. No se imaginaba un cachorro revoltoso de un criador, el corazón de Elena estaba decidido por la adopción. Se imaginaba a Sofía creciendo con un amigo que también necesitara cariño y quizás sanar. Le inculcará empatía, argumentó Elena, y responsabilidad. David dudaba. La perspectiva de meter a un animal rescatado en una casa con una niña pequeña lo llenaba de aprensión. Le preocupaban los posibles problemas de comportamiento, los traumas pasados y la imprevisibilidad en general. Elena, sin embargo, le prometió que procederían con cautela y sensatez. No llevarían a casa a cualquier perro, buscarían al que fuera adecuado para ellos. Tras semanas de búsqueda y visitas a protectoras cercanas, lo conocieron, un gran pastor alemán de ojos amables y actitud recelosa. Se llamaba Rocco. Tenía cicatrices, algunas en la piel y otras ocultas. Sus experiencias pasadas eran más duras de lo que la mayoría de la gente soporta. Sin embargo, cuando su mirada se posó en Sofía durante aquel primer encuentro, su expresión se suavizó, volviéndose casi protectora. Elena también lo sintió. Una conexión tácita se formó entre ellos, una de esperanza, o quizás de confianza. No pareció un encuentro casual, se sintió predestinado. Rocco era diferente a los demás perros de la protectora. La mayoría ladraba con excitación, moviendo la cola en un esfuerzo por llamar la atención. Pero Rocco permanecía inmóvil al fondo de su jaula, observando con una calma y silenciosa atención, como si esperara que alguien demostrara ser digno de su confianza. Los empleados de la protectora les informaron de que Rocco había sido abandonado por su anterior dueño, una persona que había planeado adiestrarlo para la guarda pero que, en cambio, lo había sometido a un maltrato severo. Había llegado con bajo peso, mostrando signos de trauma tanto físico como emocional. El personal de la protectora no estaba seguro de si llegaría a recuperarse por completo. David enarcó las cejas con preocupación, un pastor alemán con ese historial cerca de Sofía. Elena guardó silencio un segundo, observando a Rocco a través de la valla de alambre. Vio cómo permanecía impasible ante el alboroto de los ladridos a su alrededor. Vio cómo la miraba directamente, cansado pero no hostil, como diciendo, no soy perfecto pero lo estoy intentando. El personal mencionó que nunca había mostrado tendencias agresivas, ni siquiera durante su rehabilitación. Era precavido, desde luego, pero su silencio era amable. Elena se agachó frente a su jaula, y Rocco dio un par de pasos lentos en su dirección. Sus miradas se encontraron.
No le lamió la mano ni movió la cola. Simplemente apoyó una pata en la valla. Y por alguna razón, ese gesto fue suficiente. Lo único que necesita es otra oportunidad, dijo Elena en voz baja. David aún albergaba dudas, pero confió en la intuición de su mujer. Siempre había guiado bien a su familia, así que rellenaron los formularios de adopción y se llevaron a Rocco a casa esa misma tarde. Permaneció en silencio durante todo el viaje en coche, simplemente tumbado en la parte de atrás, con la cabeza apoyada cerca de la sillita de Sofía, plácido e inmóvil. No a la manera de un perro guardián, sino quizás de un protector. La llegada de Rocco a su hogar fue un acontecimiento discreto. No hubo ladridos ni persecuciones de cola, ni muestras evidentes de emoción, solo un gran pastor alemán moviéndose con cautela por el umbral de su nueva vida. Elena lo tenía todo preparado, una cama para perros, comida y juguetes, pero Rocco no mostró interés por nada de ello. Se movió sin prisa por la casa, olisqueando sus rincones como si memorizara la distribución. No gimió ni gruñó, ni tampoco movió la cola. David lo vigilaba de cerca, prestando constante atención a su lenguaje corporal, sobre todo cuando Sofía estaba cerca. Toda precaución es poca, le dijo a Elena en más de una ocasión. Ella estaba de acuerdo. Durante aquellos primeros días, se aseguraron de que Rocco nunca estuviera a solas con Sofía. Si Sofía caminaba hacia él dando tumbos, uno de ellos estaba presente de inmediato. Rocco, a su favor, nunca mostró ningún comportamiento amenazante. Simplemente se tumbaba y la observaba, con las orejas erguidas en silencioso interés. Sofía, como es natural, estaba cautivada. Ella no se fijaba en las cicatrices ni en su aprensión. Solo percibía un compañero grande y peludo. Se acercaba a Rocco y le daba palmaditas suaves en el lomo, intentando a veces subirse a él. Él nunca se inmutaba, se quedaba ahí sentado como un monumento estoico, permitiéndole estar cerca. Elena empezó a fijarse en los pequeños detalles. Vio cómo Rocco se colocaba entre Sofía y la puerta de entrada cuando había tormenta. Se dio cuenta de cómo sus orejas se movían en respuesta a cualquier ruido desconocido, incluso en mitad de la noche. Observó cómo seguía cada paso de Sofía, no como si fuera una presa, sino como si fuera su propósito. A pesar de esto, Elena no podía bajar la guardia por completo. El trauma puede ser complicado, hasta el perro más dócil puede actuar de forma impredecible bajo presión. Era consciente de ello y se lo recordaba a menudo. Sin embargo, había una cualidad innegable en la forma en que Rocco miraba a Sofía, no con perplejidad o desinterés, sino con atención y lealtad. Elena no lo verbalizó, pero en su corazón empezó a pensar que quizás Rocco no era el único que estaba sanando. Quizás él estaba allí para ayudarlos a sanar a ellos también. La mañana empezó con su ritmo habitual. Elena acababa de poner una cafetera. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del lavavajillas y el suave sonido de la risa de Sofía que venía del patio trasero. Rocco estaba fuera con ella, como lo había estado los últimos días, vigilando, protegiendo y jugando. Elena miró por la ventana mientras limpiaba la taza de Sofía. El cielo era de un azul impecable, de postal. Sofía sostenía una pelota de un rojo brillante, tambaleándose sobre sus piernas inseguras por el césped mientras Rocco trotaba a su lado. La escena era tranquila, casi idílica. Y entonces el ambiente cambió. Al principio no supo identificar qué iba mal. Un silencio inusual se apoderó del patio. El tipo de quietud que resulta extraña en un entorno con una niña pequeña. Elena entrecerró los ojos, escudriñando a través de la ventana. Fue entonces cuando lo vio. Rocco ya no trotaba al lado de Sofía. Se movía con una fuerza agresiva, no con alegría juguetona, sino con una sensación de desesperación. Su postura era rígida, su cabeza estaba gacha y sus orejas aplastadas. Chocó contra Sofía, tirándola al suelo. A Elena se le cortó la respiración. Sofía no se levantó. Una sensación gélida la recorrió. Sus pensamientos se aceleraron. ¿Estaba Sofía herida? ¿Qué llevaría a Rocco a hacer eso? Entonces lo hizo una vez más. La golpeó con firmeza con el hocico, empujándola como si intentara apartarla. Pero su cuerpo estaba flácido y no respondía. No gemía. No se movía. Elena dejó caer la taza. Se rompió en el fregadero. Luego llegó el momento que casi la rompió a ella. Rocco cerró las mandíbulas alrededor del pañal de Sofía, la levantó con facilidad y la arrojó por el césped como si no pesara nada. Elena soltó un grito crudo y visceral.
Sus piernas flaquearon un segundo, pero una descarga de adrenalina la impulsó hacia adelante. Salió disparada por la puerta mosquitera y corrió por la hierba, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía registrar sus propios pasos frenéticos. Una cascada de pensamientos inundó su mente. Debería haber sabido que esto era posible. Debería haber escuchado. Estaba demasiado roto. Nunca debería haber confiado en él. Solo podía concentrarse en el cuerpo inerte de Sofía sobre el césped, a pocos metros de donde había sido lanzada. Nada más importaba, ni el miedo, ni la razón, ni siquiera Rocco. Llegó junto a su hija en un instante con las manos temblorosas y la voz entrecortada mientras repetía el nombre de Sofía. Las rodillas de Elena golpearon la hierba con fuerza al llegar junto a Sofía. Sus manos se movieron más rápido que su mente examinando a su hija frenéticamente en busca de sangre, mordiscos, moratones, cualquier cosa que pudiera explicar lo que acababa de ver. Pero no había nada. Sofía gimió suavemente. Sus ojos se abrieron con un parpadeo, estaba aturdida pero consciente. Un pequeño arañazo le marcaba la mejilla. Tenía el pañal roto y la camiseta manchada de hierba, pero respiraba, estaba viva y a salvo. Elena no sabía si llorar o desplomarse. Envolvió a Sofía en un abrazo, susurrando su nombre una y otra vez como si el sonido pudiera anclarla al presente. Entonces, una revelación atravesó su terror. Rocco. Se dio la vuelta con el corazón desbocado, esperando ver a un depredador, gruñendo con ojos salvajes. En su lugar, vio una figura caída sobre la hierba. Rocco estaba inmóvil. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas e irregulares. Le goteaba saliva de la boca, su cuerpo temblaba y mantenía la pata delantera apretada contra el pecho, crispada. Sus orejas se movieron, pero no pudo levantar la cabeza. ¿Qué estaba pasando? Su mirada recorrió el patio y entonces lo vio, un destello de color en la hierba donde Rocco había estado momentos antes. Rojo, amarillo y negro, deslizándose, una serpiente de coral. Elena ahogó un grito. Reconoció esos colores, todos los padres de la región lo hacían. Rojo sobre amarillo, veneno pillo. Era una de las serpientes más venenosas de Norteamérica. Y había estado a solo unos centímetros de Sofía. De repente todo cobró sentido. Rocco no se había vuelto salvaje. No había lanzado un ataque. Había reaccionado. Había actuado. Se había percatado de la serpiente mucho antes que ella. Y mientras ella estaba dentro cómoda y segura, él había estado fuera, arriesgándolo todo. Elena abrazó a Sofía con más fuerza mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Su mente reproducía la secuencia de los hechos, el empellón, el empujón, el lanzamiento, todos esfuerzos desesperados y frenéticos por alejar a Sofía del peligro. Y ahora veía el coste de sus actos. Gateó hacia él con cuidado de no asustarlo, pero él seguía quieto. Sus ojos parpadearon apenas consciente mientras su respiración se debilitaba. Su pata, donde le había mordido, ya empezaba a hincharse. «Oh, Dios mío», susurró con la voz rota. «La estabas protegiendo, no haciéndole daño». Y yo pensé. Oleadas de culpa la invadieron. Lo había juzgado mal. Le había tenido miedo. Y sin embargo, Rocco había hecho lo que nadie más podría haber hecho. Había protegido a su hija, incluso con el veneno extendiéndose por su organismo. Ahora, ella tenía que ser quien lo protegiera a él. Elena no recordaba haberse puesto en pie. Un instante estaba en el suelo, sobre la hierba, sosteniendo a Sofía con un brazo y mirando el cuerpo inmóvil de Rocco. Al siguiente entraba corriendo en casa, con el corazón martilleando tan fuerte que acallaba cualquier pensamiento excepto uno: se está muriendo. Tengo que salvarlo. Le dio un beso en la frente a Sofía, su voz temblorosa mientras murmuraba: quédate aquí, cariño. Volveré. Y lo traeré de vuelta a él también. Entonces cogió las llaves del coche, el teléfono y una toalla de playa, cualquier cosa que pudiera agarrar para ayudarla a mover a un pastor alemán de 45 kilos. De vuelta fuera, Rocco seguía en el mismo sitio. Su respiración era débil. Su cuerpo se sentía caliente, demasiado caliente. La hinchazón de su pata había aumentado visiblemente en solo unos minutos. Sabía que el veneno actúa rápido, una cuestión de minutos, no de horas. Su tiempo se le escapaba ante sus ojos. Elena se agachó a su lado y le dijo en voz baja: sé que duele. Pero tienes que ayudarme, por favor. Pero Rocco no respondía. Así que hizo algo de lo que nunca se había creído capaz.
Reuniendo cada ápice de la fuerza que poseía, y algo que no sabía que tenía, Elena consiguió hacer rodar a Rocco sobre la toalla y arrastrarlo hacia el vehículo. Sus músculos gritaban de dolor y sus brazos temblaban, pero la impulsaba una oleada imparable de adrenalina. Lo subió a la parte trasera de su todoterreno, cerró el maletero de un portazo y saltó al asiento del conductor. Le temblaban las manos en el volante. Ni siquiera se había parado a ponerse los zapatos. Pisó el acelerador a fondo. Límites de velocidad, semáforos en rojo, señales de stop, nada de eso importaba. Rocco sollozó, tú la salvaste. Yo voy a salvarte a ti. La clínica veterinaria de urgencias estaba a 16 kilómetros. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando entró precipitadamente en el aparcamiento, una auxiliar de veterinaria ya salía corriendo antes de que pudiera siquiera abrir el maletero. Una sola mirada a la pata hinchada y los ojos vidriosos de Rocco se lo dijo todo. Lo metieron rápidamente dentro. Elena se quedó junto a las puertas con el pecho agitado y las rodillas débiles. Había hecho todo lo que había podido. Su parte había terminado, solo quedaba esperar. Las puertas de la clínica se cerraron tras el auxiliar de veterinaria mientras desaparecían con Rocco en una camilla. Elena se quedó paralizada en el aparcamiento con las manos aún aferradas a la puerta del coche. Sentía el pecho oprimido y le escocían los ojos. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la soltó en un suspiro tembloroso e irregular. Dentro, la recepcionista le habló amablemente ofreciéndole una silla y un vaso de agua, pero Elena era incapaz de quedarse quieta. Todavía no. Sus piernas no dejaban de moverse de un lado a otro. Sus manos no dejaban de temblar. No dejaba de revivir la risa de Sofía en su cabeza, seguida por la quietud, y luego por el colapso de Rocco. El tiempo parecía perder todo su significado. Los minutos se alargaban hasta parecer horas. El veterinario salió una vez para informarle de que le habían administrado un antídoto y lo mantenían bajo estrecha vigilancia. Sus constantes vitales eran débiles. Las siguientes 12 horas serían críticas. Eso fue todo. No hubo promesas ni palabras de consuelo. Finalmente Elena condujo de vuelta a casa sola. Sofía dormía cuando entró, ajena a la tempestad que su madre acababa de soportar. David la abrazó en la puerta, su rostro lleno de preguntas que Elena estaba demasiado agotada para responder. Se derrumbó en sus brazos, permitiendo por fin que las lágrimas fluyeran libremente. Pasaron la mayor parte de la noche en silencio. Elena apenas habló, simplemente miraba al techo, aferrada a su teléfono como si fuera un salvavidas. Con cada vibración, cada zumbido, su corazón daba un vuelco, pero ninguna era la llamada que esperaba. En un momento dado, entró de puntillas en la habitación de Sofía. El suave resplandor de la luz de noche proyectaba delicadas sombras sobre el rostro de su hija, pacífico y a salvo, todo gracias a él. Se sentó en el suelo junto a la cuna y susurró, no se limitó a protegerte, Sofía. Tomó la decisión de salvarte. Lo dio todo sin pensárselo 2 veces. Y yo casi no confié en él. El sentimiento de culpa regresó, agudo e implacable. Había dudado de Rocco, lo había malinterpretado, le había tenido miedo, pero él no había flaqueado cuando importaba. Cuando la primera luz del alba se filtró por las cortinas, el teléfono de Elena por fin sonó. Contuvo la respiración al descolgar, su voz un apenas audible, diga. Era el veterinario. Y esta vez, su tono era diferente. Elena, lo ha conseguido. Rocco está estable. Sus rodillas cedieron. Un sollozo se escapó de sus labios. Una ola de alivio la inundó. Lo había conseguido. Su héroe había sobrevivido. Cuando Rocco volvió a casa esa noche, el ambiente en la casa había cambiado. Estaba débil, sus pasos eran inseguros y un vendaje grueso y aparatoso le envolvía la pata. Pero en el instante en que cruzó el umbral, Sofía soltó un grito de alegría y se dirigió directamente hacia él, con los brazos extendidos. Oco, oco, gorjeó. Rocco se tumbó con cuidado en el suelo, dejando que ella cayera suavemente contra su costado. Le faltaba la energía para levantar la cabeza, pero su cola dio un único y débil golpe. Eso fue todo lo que se necesitó. Elena se quedó en silencio en el umbral, observándolos. El peso emocional de las últimas 24 horas se asentaba pesadamente en su pecho, alivio, culpa y gratitud, todo entrelazado en una emoción que no podía definir del todo. Se arrodilló a su lado, pasó suavemente los dedos por su pelaje y murmuró, lo siento mucho. No vi quién eras en realidad,
pero ahora entiendo quién eres. Esa noche se quedó con Rocco mientras se recuperaba. Sofía se había quedado dormida en una manta a su lado, con su pequeña mano apoyada en su lomo. David les hizo una foto, pero no se dijo mucho. Las palabras parecían inadecuadas para un momento así. En los días que siguieron, la historia de su valentía empezó a circular. Vecinos, amigos e incluso las noticias locales informaron sobre ello. La gente aclamaba a Rocco como un héroe, un perro milagroso. Elena estaba de acuerdo, pero no por las razones que ellos imaginaban. Para ella, el heroísmo de Rocco iba más allá del incidente de la serpiente o de la mordedura. Se trataba de la confianza. Tenía todos los motivos para desconfiar de la gente. Había sido herido, abandonado y maltratado. Y sin embargo, cuando llegó el momento crítico, no había dudado en proteger a uno de ellos. Había elegido el amor frente al miedo. Y esa, comprendió Elena, era la verdadera lección. A veces aquellos a los que más tememos son precisamente los que están más preparados para protegernos. Y a veces sanar no consiste en arreglar a otro, sino en tener el valor de abrir nuestro propio corazón una vez más. Mientras Rocco dormía profundamente junto a su hija, Elena susurró una última cosa: no solo le salvaste la vida.